El Shikigami más poderoso de la técnica de las 10 sombras, Makora. o como todos lo conocen, Mahoraga, nunca ha sido domado por un miembro del clan Zenin. Parece injusto que teniendo un arma tan poderosa no pueda ser usada con libertad por su invocador. Sin embargo, es una buena forma de balancear el poder dentro de los clanes del mundo de Jujutsu Kaisen, puesto que Makora le partiría la nuel tanto a maldiciones como a hechiceros en 69.000 pedazos con su habilidad de adaptarse a cualquier técnica, su espada imbuida con la misma energía positiva de los rituales inversos, su monstruosa fuerza y su sorprendente velocidad, aunque como ya vimos hay ciertas excepciones. Puede verse como una tarea imposible vencerlo solamente con la técnica de las 10 sombras, pero veremos si existe la posibilidad de hacerlo basándonos en su versatilidad. Así que vamos a tratar de dar respuesta a esta duda con la información que tenemos hasta el momento. Este video no tiene grandes spoilers del manga, solo tiene unos pocos datos sobre la técnica de las 10 sombras que no se muestran en el anime aún. Sin embargo, si solo ves la serie, mira el video bajo tu responsabilidad. Esta es solo mi opinión, así que eres bienvenido a dar la tuya en los comentarios si no estás de acuerdo, sin colgarme de las pelotas, claro. Veamos entonces qué puede hacer esta técnica contra el rotísimo Makora Mahoraga. Megumi nos dice que hacer el ritual de purificación con varios hechiceros es posible, pero lo invalida. Lo mismo afirma Sukuna al darse cuenta de la situación, quien decide intervenir para salvar a Megumi de morir y anular el ritual ya que es un participante ajeno. Por lo que vencer a Mahoraga solo lo frenaría, pero no lo pondría bajo el control del usuario de las 10 sombras. Entonces la idea de hacerle gangbang al bicho queda descartada. Para entender qué podría ser la técnica de las 10 sombras contra Makora Mahoraga, hay que entender cómo funciona. Las 10 sombras es la técnica más rota del clan Zenin, la cual es capaz de invocar 10 tipos de Shikigami. El usuario que herede la técnica recibe los dos primeros Pokémon gratis, los perros divinos blanco y negro, por lo cual no tiene que exorcizarlos. Para poder usar al resto de Shikigamis, se tienen que invocar y partirle su mandarina en gajos, así pasarán a ser controlados por el invocador. Cada una de las invocaciones tiene habilidades específicas, por lo que se deduce que el usuario debe elegir bien cuál será el siguiente Shikigami a exorcizar, teniendo en cuenta los poderes de las invocaciones que ya tenga a su disposición. Ahora echemos un repaso a las habilidades de cada Shikigami. Los perros divinos poseen una gran agilidad y capacidad de rastreo, pero su verdadero poder surge al fusionarse. Cuando un Shikigami es destruido, no puede ser invocado de nuevo, pero su poder y técnica ritual pueden ser heredados por los demás Shikigami. De ahí surge el perro divino Kon, el cual posee una mayor agilidad, fuerza y sus garras pueden dañar a maldiciones de grado especial como vimos con Hanami. La segunda invocación, los sapos, son un Shikigami de defensa y soporte, los cuales pueden proveer refugio y poseen una gran velocidad en sus lenguas para defender a su dueño de los ataques que no pueda ver, como le sucedió a Megumi contra Noritoshi, Todo y Toji. Luego está la gran serpiente de Megumi. Esa no, puercos, hablo de Orochi. Es un Shikigami del que sabemos muy poco, ya que solo apareció cuando Megumi enfrentó a Sukuna y fue destruida poco después. Se puede deducir que sus ataques consisten en atrapar y aplastar al rival con su boca o tal vez con su cuerpo, como lo haría una serpiente constrictora. La cuarta sombra es Nue, la lechuza con complejo de Taser. Es uno de los Shikigami más versátiles ya que puede atacar, defender y proveer soporte al usuario. Su técnica principal son los rayos láser. Además puede atacar con sus alas y le da una gran movilidad al usuario ya que puede volar. Si se combina con los sapos, se crea el pozo del abismo desconocido, donde estos pueden ser destruidos sin la consecuencia de no poder invocarlos de nuevo, y tienen la misma habilidad que los sapos individuales. Cabe resaltar que Akutami nos dice que esta es una técnica muy débil, y que si Nue o los sapos son destruidos por separado, esta combinación ya no sería posible porque no se podría usar totalidad para fusionarlos, y que hay reglas separadas para heredar las habilidades de otros Shikigami que por supuesto aún no ha revelado. Después tenemos al elefante máximo, que según Megumi consume mucha energía maldita, por lo que puede ser invocado solo una vez. La versión demoníaca de Dumbo puede inundar el lugar con un gran chorro de agua, limitando los movimientos del adversario, o que en conjunto con Nue podría usarse para achicharrar al rival con una gran descarga eléctrica. Además también puede ser usado para aplastar e inmovilizar. Los conejos de escape, estas simpáticas bolitas de algodón con cinturón negro en kickboxing, sirven más como una distracción o para abrumar al enemigo que para hacer ataques fuertes. Pueden tanto rodear al oponente como cubrir a su invocador para proveerle tiempo de huir o reorganizar su estrategia. Son como una cortina de humo pero hecha de conejos. Su capacidad para multiplicarse los hace muy difíciles de destruir, probablemente la única forma de hacerlo sea acabarlos a todos al mismo tiempo, algo posible para alguien lo suficientemente poderoso como Toji. El próximo tiene una de las técnicas más rotas de todos los Shikigami. Madoka, el ciervo tranquilo, es la séptima sombra. Este Bambi en esteroides neutraliza la energía maldita de su alrededor emitiendo energía positiva, igual que los rituales inversos.
lo cual le permite también sanar a través de esta habilidad. Si su ritual funciona como la daga celestial invertida que usó Toji contra Satoru, podría negar el uso de rituales malditos, por lo que sería un arma muy poderosa. El siguiente en la lista es el buey perforante, un Shikigami que basa sus ataques en embestidas potentes, así como cuando te pones bien caliente con tu novia. Solo puede atacar en línea recta, pero entre más distancia recorra más poderoso es su ataque. Incluso se dice que puede ser tan poderoso como un hechicero de la era Heian, la era dorada de la hechicería. La novena forma es el tigre de luto, un Shikigami del que solo se hace mención un par de veces, y el décimo, Makora, del que ya sabemos sus habilidades. Por lo que se entiende, si se doman todos pueden ser usados dentro de la expansión de dominio o el jardín de las quimeras, lo que le daría al invocador muchas ventajas. La primera es que los Shikigami pueden ser invocados infinitamente mientras el dominio esté activo, anulando la regla de no poder hacerlo de nuevo si son destruidos completamente. Además, Megumi puede crear clones de sí mismo o de su Shikigami como lo vimos al expandir su dominio contra la maldición de grado especial. Y la tercera es que, como se nos ha dicho, todos los ataques dentro de un dominio siempre darán en el blanco. Otro punto a favor es que, como sabrán quienes están al día con el manga, la fuerza de los Shikigami depende de la habilidad del invocador para usar energía maldita, por lo que puede hacerlos más poderosos e incluso cambiar su tamaño si es lo suficientemente talentoso. Aunque como dicen, el tamaño no importa, ¿o sí? Además, también pueden ser fusionados, por lo que dependería del usuario combinar las habilidades de sus invocaciones para crear un Shikigami lo suficientemente fuerte para hacerle frente a Makora. La clave es atacar incesantemente. Sukuna pudo vencerlo con sus técnicas desmantelar y dividir porque cumplían los requisitos para no darle un respiro, aunque estuvo a punto de regenerarse por completo ya que se había acostumbrado a ambas. Por eso finalmente le dio el one shot con su técnica de fuego, ya que fue la única vez que la usó contra Majoraga. Sabiendo todo esto, y aunque aún seguiría siendo algo muy difícil teniendo en cuenta las habilidades del imponente Makora, ya que es más una cuestión de estrategia y actuar rápido para no permitirle adaptarse a las habilidades de quien lo enfrente, es posible que un usuario de las 10 sombras con un dominio excelente de la energía maldita pueda vencerlo usando los 9 Shikigami restantes. Un heredero de esta técnica lo suficientemente talentoso puede utilizar las incontables alternativas que tiene para combatirlo, combinando las habilidades de los Shikigami en ataques sucesivos, fusionarlos en un solo Shikigami muy fuerte, o la que para mí sería la mejor opción, usar una expansión de dominio completa que permita lanzar ataques constantes para abrumarlo tal y como Sukuna lo hizo. Como dije, esta es solo una opinión, ojalá Kutami nos dé una respuesta oficial algún día, pero ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Es posible que un usuario de las 10 sombras venza a Makora Majoraga solo? Déjalo en los comentarios, y si el video te gustó, dale like, comparte y suscríbete para más contenido como este. Soy Raziel Extremes y me alegra que visites mi canal. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.